si para ti el problema no es que, si para ti el problema no es que se acabe lo malo, sino que lo malo no se note, pues normal. Está Eso bien, es una te respeto tu perspectiva. forma de pensar. Entonces, normal, no tengo ningún problema. Pero si quieres mi opinión, te la doy. Bueno, creo que la puedes deducir, ¿no? En fin, con SUNEDU, sin SUNEDU, la educación universitaria es igual. Yo cuando era universitario no había SUNEDU. Y era igual, o sea, ¿qué ha cambiado? Solamente han cerrado universidades, ya, ok, ya. O es que las que, o las que la quedaron son buenas. Por ejemplo, la quedó la César Vallejo. La César Vallejo es una buena universidad. De repente que sí, pero puede ser que también no. Así, nada más. Y así quedan otras. O sea, no sé. Y la pregunta sería, ¿a qué se llama buena universidad? ¿No? Es un problema. Creo yo que en ese punto en la universidad lo importante es que tú te pongas bien, buen estudiante. Si tú eres un buen estudiante, sin estudiante, vas a lograr ingresar a la universidad que quieras y ser un buen profesional. Así es, pues. Bueno, en fin. En fin. Así que, no, pero ahora lo de Gareca. Otro también te dio por lo de Gareca. Que se largue, ¿no? Ese se ha hecho rico engañando a la gente, ¿no? ¿No es cierto? O sea, el Perú el 2018 fue al Mundial por regalo, no por mérito, sino porque al final le dieron puntajes porque reclamó Chile, ¿no? Ni siquiera Perú reclamó. Y su papel en el Mundial fue pues desastroso, ¿no? Perdió, creo, no ganó nada, ¿no? Por ahí un empate, creo. Y fallan penales. Y lo de ahora ya ni que se diga, ¿no? O sea, una persona que es la cabeza de un grupo que se fueron de paseo de parranda, se fueron de paseo a Qatar mientras que tú te ponías a bailar y aplaudir. Ellos se llevan miles y miles de dólares para irse de paseo con su familia, con sus mujeres, con sus tragos, y tú piensas que está bien ese hombre, bueno, allá tú, pues. Pero para mí no. Que se vaya y que eligen a otro. Al fin y al cabo, eh, el fútbol peruano es malísimo, malísimo, malísimo. Y en vez de pensar en un entrenador, lo que hay que pensar es en educar desde los colegios, ¿no? A que sean buenos deportistas. Nada más. Y apoyarlos a los buenos deportistas, nada más. Y no solamente en el fútbol, sino en todos los deportes, en el vóley, por ejemplo, Gladys Tejeda, para poner un ejemplo, ¿no? A ella da medallas al Perú. Muchas. Ahora recién ha ganado la maratón en los bolivarianos. Y ni hablar en los panamericanos. Y no se le apoya mucho económicamente, ¿no? O sea, los buenos deportistas hay que apoyarlos. Pero los jugadores de la selección de fútbol pues, son más malos que maní crudo. Entonces, ¿qué vas a apoyar a esa gente? Claro. Son malos, pues, ¿quién es bueno en la selección peruana? No sé. ¿Quién es un jugador, digamos, que se ha pretendido por los grandes clubes Real Madrid, Barcelona? El último fue Claudio Pizarro y se acabó, nada más, ya no hay más fútbol. Y eso es todo, ¿no? El último, Claudio Pizarro. Paolo ya, en segundo lugar, ¿no? Y eso, ¿no? Paolo ya fue también. Pero el resto, ¿qué? Nadie, maestro. Nadie. Entonces ya, pues, olvídate. Más bien ponte a estudiar, pensando en esas cosas. Vamos a hablar de un filósofo llamado Hegel, ¿no? Eh, Ese es un filósofo alucinante, profe. La clase pasada, yo recuerdo que habíamos estado hablando de, sí, maestro, ponte a estudiar, tú eres un buen estudiante, tú eres un chico que va a lograr ingresar a la universidad el próximo año. Entonces, eso debes de mentalizar, en el ingreso a la universidad por tu familia, por ti mismo, ¿no? Por la gente que amas y que te admira. Entonces vamos a poner, por ejemplo, de Immanuel Kant, ¿no? Immanuel Kant, ¿no es cierto? Esa es la clase pasada. Entonces, el tío Kant, vamos a hacer como un borrador, ¿te parece o no? Vamos a hacer un borrador y vamos a ir poco a poco hablando porque la filosofía de hoy es un poquito larga, pero si se entiende si le pones amor, si le pones voluntad, ¿no? Y ya está. Ya, ya. Entonces, vamos a poner acá, ¿ya? Entonces, vamos a hablar de este señor, ¿no? Acá está, Immanuel Kant. Entonces, la clase pasada hablamos de él, ¿sí o no? Ya, acá está el tío Kant, ¿ya? Y es más, si quieres, hacemos algo más, todavía más profundo, si quieres, ¿ya? Mira.
vamos a hablar de uno más antiguo que Kant y que también siempre te lo hablo. Se llamó Descartes, ¿no es cierto o no? Claro. Entonces, Descartes elabora una filosofía donde, como lo sabes, para él, el conocimiento surge a partir de la razón, ¿cierto? Acá está el tío Descartes, ¿no? Ahí está su fotito, bien bacán. Este cuadro es de él, ¿no? O sea, él estaba posando realmente. O sea, él sí es Descartes. Bacán, ¿sí o no? Él decía que el conocimiento proviene de la razón, ¿no es cierto? Entonces, él está afirmando esto. El tío Descartes afirmó esto, ¿no? Este afirmó esto. Afirmó esto. Esto. Cuando tú afirmas algo, estás elaborando una antítesis o una tesis. A ver, vamos ingresantes. Cuando tú afirmas algo, ¿qué estás elaborando? ¿Una antítesis o una tesis? Cuando tú afirmas algo, elaboras una tesis, profesor. Tesis. La tesis. Pero ahí no queda la historia. Después de Descartes, vienen, profesor, los empiristas. Viene Hume. Te voy a poner a Hume. Hume es mi filósofo favorito. Uno de mis filósofos favoritos es Hume. Entonces, Hume, el tío Hume está por acá, profe. Ahí está el tío Hume. Ahí está el tío Hume. Entonces, el tío Hume propone lo contrario. Mira, estas recontra, estos son unas fotazos, ¿ah? Recontra con alta resolución, maestro. Claro, mira. Ahí está el tío Hume. Ahí está Hume, ¿no? Entonces, Hume plantea lo opuesto a Descartes. Como sabes, si Descartes propone una tesis, Hume propone una antítesis, que es lo contrario a la tesis. Y él dice que el conocimiento proviene de la experiencia, ¿no es cierto? Claro. Ahora, estas dos filosofías es juntada por una tercera filosofía. Ahora sí, la del tío Kant. ¿No es cierto, maestro? Vamos, hijo, tú vas a ingresar a la universidad, ¿ya? Siempre con el optimismo al tope. Claro, maestro. Tú eres un gran muchacho. Tú en tu práctica has demostrado que eres un chico muy capaz. Eso no es una exageración mía. Viene de Kant. Y Kant, profesor, vendría a ser, profe, la síntesis, ¿o no? ¿No es cierto? Creo que es claro, ¿no? Síntesis. Entonces, Kant propone una síntesis. Síntesis de los dos. Por eso Kant dice que el conocimiento proviene de la experiencia y la razón. Ahora, pero como tú sabes, Kant es de un movimiento bien conocido. Este movimiento se llamó la Ilustración, ¿no es cierto? Y la Ilustración presenta ciertas características que la vamos a ver, ¿ya? Muy importantes, ¿ya? Entonces vamos a hacer como una suerte de cuadrito, ¿ya? Cuadrito, aunque lo voy a agregar en el esquema, pero vamos a hacer como un cuadro comparativo, ¿ya? Ponemos acá entonces el cuadrito que te estaba diciendo. A ver, una tabla. Ahí está. Ya, bien. Entonces yo estaba diciendo que Kant es un movimiento llamado, profesor, un movimiento llamado la Ilustración, ¿cierto? O sea, es el principal representante de la Ilustración. Entonces vamos a poner inclusive una fotito, una flechita acá, para que no te olvides que Kant es de la Ilustración. La Ilustración tiene ciertos rasgos. Por ejemplo, un rasgo importante de la Ilustración es que ellos consideran que la razón permite el progreso, ¿no es cierto? El progreso, esa es la primera cuestión. La segunda cuestión importante, ellos consideran de que el mundo es como una máquina, ¿te acuerdas o no? El mecanicismo, ¿te acuerdas eso? La cuestión importante es que Kant distingue entre fenómeno y cosa en sí, ¿no? El conocimiento se limita a los fenómenos, ¿no es cierto? Fenómenos. No conocemos a las cosas en sí mismas, completamente, si quieres así. Además, los ilustrados eran personas que valoraban mucho a lo moderno. Por ejemplo, valoraban mucho a la ciencia de Newton. ¿Te acuerdas de eso, no?
La ciencia de Newton. Va por él. Newton. Newton, claro. ¿Listo? Ya. Y también, profesor, podemos decir que los ilustrados, profesor, los ilustrados apreciaban muchísimo un movimiento revolucionario, ¿no? Apreciaban la revolución francesa, ¿cierto o no? Con mayúscula, pues un nombre propio, ¿no? Revolución francesa. Entonces, esos son tesis de la ilustración. Ahora, pero profesor, cuando Kant, como partidario de la ilustración, afirmaba todo lo que está ahí, profe, al afirmar esta síntesis se está volviendo de nuevo una tesis, ¿o no? ¿O no es así? Claro. La síntesis de la filosofía de Kant, que resulta de ser del pensamiento de Descartes y de Hume, esta síntesis al afirmar, porque Kant dijo esto, ¿no? Kant dijo, la razón permite el progreso, etcétera, etcétera, etcétera. Kant está planteando otra vez una tesis. Y como toda tesis, profesor, las ideas kantianas ilustradas, ¿qué deberían de tener? ¿No es cierto? Otra vez, una antítesis. ¿Hasta ahí todo de acuerdo? ¿Todo bien? Sí, 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 sí. Una antítesis, claro. Y la antítesis de ilustración, chicos, es un movimiento que mucho tú lo vas a ver en literatura y que se llama el romanticismo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a poner acá, mira, ven, unas imágenes a algunos pensadores románticos, ¿no? El romanticismo alemán, obviamente, ¿no? El romanticismo que surge en Alemania, que se desarrolla en Francia, en Inglaterra. ¿De acuerdo? Ahora, el romanticismo, chicos, fue un movimiento cultural que surge como respuesta a la ilustración. Un poeta romántico muy importante es, por ejemplo, Goethe, ¿no? Goethe, por ejemplo, ¿no? Es un poeta alemán, ¿no? Ahí está. ¿Listo? Ahora, y eso tú lo vas a ver mucho en literatura. Otro intelectual alemán se llamó Hölderlin, ¿no? Hölderlin. Es un poeta alemán. Otro intelectual alemán es Schelling. Ah, Schelling, profesor. Ah, ¿listo? Schelling. Ahora, estos poetas alemanes pretenden elaborar un pensamiento de respuesta a la ilustración. Entonces, ellos plantean ciertas tesis que vendrían a ser pues realmente lo opuesto, o sea, las antítesis. Por ejemplo, para el romanticismo, mientras que para la ilustración la razón permite el progreso, para el romanticismo es el sentimiento. El sentimiento es el motor del cambio, si quieres así. O sea, todo se mueve por el sentimiento. Mientras que para la ilustración, el mundo es como una máquina. Para el romanticismo, el mundo es dinámico, infinito, infinito, un flujo constante. Claro que eso te voy a explicar en un ratito. Mientras que para la ilustración, profesor, el conocimiento está limitado a los fenómenos y no conocemos las cosas en sí. El hombre puede conocer al mundo como es realmente. O sea, hay un acceso real al mundo. Mientras que los modernos, los ilustrados, valoran lo moderno, lo actual. El romanticismo, los románticos, valora lo clásico, lo antiguo, lo griego. Por ejemplo, Heráclito, Platón, Sócrates, Aristóteles. Pero ¿hay algo en común en los dos? Sí, en que los dos, tanto la ilustración como el romanticismo, apreciaban muchísimo el movimiento de la Revolución Francesa. ¿No? Y en particular, profe, yo te voy a mencionar, repito, te voy a comentar, profesor, acerca de cómo el filósofo que vamos a hablar hoy día, que se llama Hegel, ¿ya? Este filósofo que voy a poner acá su carita, Hegel,
¿Ya? Este filósofo vendría a ser quien va a juntar, quien va a elaborar la síntesis de estas dos filosofías anteriores. ¿De acuerdo? Es lo primero que debes de saber. Así como, así como, ¿ya? Kant vendría a ser la síntesis del racionalismo y el empirismo, a la vez Hegel es la síntesis del movimiento de la Ilustración y del movimiento del Romanticismo. Adopta de los dos, hace una unión sintética. Entonces, para entender esto, para que quede aún más claro, más entendible, estimado maestro, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Y espero que hayas tomado atención. Entonces, vamos a poner acá a Kant por un lado, vamos a poner acá a este poeta llamado Hölderlin, ¿ya? Que te lo voy a presentar de nuevo, ¿de acuerdo? Vamos a poner acá a Hölderlin, ¿ya? Vamos a ver a Kant, a Hölderlin y al señor Hegel, ¿ya? Primero vamos a empezar con Kant. Entonces tú ya sabes que Kant habla de esta manera, ¿cierto o no? Todo lo que está acá es de Kant. No sé, todo lo que está en la Ilustración, esto, y la versión francesa, ni hablar, obviamente que es de Kant, ¿ya? Entonces, eso debe quedar bien claro para ti. Entonces Kant, como ya sabes, dice, como ya sabes, estimado estudiante, el motor del progreso humano es la razón. La Revolución Francesa es resultado del desarrollo de la razón en búsqueda de la libertad. La ciencia de Newton, en la cual admiramos, es semejante a una máquina, fija, con leyes invariables, con movimientos cuantitativos y ordenados. Pero el conocimiento humano se encuentra limitado a los fenómenos. El hombre no puede conocer al mundo o a la cosa en sí, al mundo como es realmente. Además, nosotros valoramos muchísimo lo moderno, lo actual, lo que permite el avance de la humanidad. Lo clásico ya fue. ¿Tú qué dices, Hölderlin? Y Hölderlin, que es como te estoy comentando, un poeta alemán, dice lo contrario. Y dice, querido gran filósofo Kant, es cierto que al igual que ustedes, los ilustrados, nosotros los románticos, apreciamos y respetamos la Revolución Francesa. Pero lo que no nos cuadra es que tú creas que ese proceso revolucionario fue obra de la razón, lo cual francamente a mí me parece bastante extraño. O sea, ¿cómo un movimiento tan impetuoso, donde se cortaron cabeza, donde se tomaban fortalezas, va a ser obra de una actividad racional, fría, como es la razón? No, 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 no. La Revolución Francesa, profesor, fue un movimiento, bueno, la Revolución Francesa fue un movimiento del sentimiento, de la pasión. ¿Cómo se te ocurre que esta actividad de cortar en la guillotina va a ser la de la razón? ¿Tú estás loco, hijito? La Revolución Francesa es obra del sentimiento, esa fuerza infinita que mueve al mundo. El sentimiento es lo que permite el cambio de las cosas, tus ganas de estudiar, es lo que te hará ingresar, hijo. Lo que te levanta de la cama a las 6 de la mañana, te hace alistar, tomar tu desayuno y estar sentado en la computadora para estudiar hasta las 5 y luego hacer tareas, no es la razón. O sea, me levanto, entonces me voy al baño a hacer pichi. Así haces, tú primero razonas, no razonas, tú actúas. ¿Me hago entender? Ahora, entonces, lo que te levanta es la razón. No, es el sentimiento lo que te mueve. Claro, la razón es importante, pero la razón es después. Tú cuando estás haciendo geometría, ¿no? Sacando cálculos, evidentemente es una actividad racional, es de la razón. Pero lo que te lleva hacia la clase de geometría a tomar la atención son tus ganas, tu ímpetu, tu sentimiento. Y eso nos hace entender entonces de que el mundo no es una máquina,
El mundo es un flujo constante donde una cosa sucede a la otra y a la otra y a la otra. Acuérdate nomás desde que empezó hoy día, ¿no? Hoy, cuando te levantaste a las 6 de la mañana, todas las actividades que has hecho, ¿no? Te has levantado, has ido al baño, tomar desayuno, te has alistado, prendido tu computadora, una clase, otra clase, has hablado con la tutora, has hablado entre ustedes también hablan, por ahí has estado hablando con tu mamá, con tu papá, luego otra clase, te has ido a almorzar, has regresado, te has esta clase, acabé esta clase, sigue otra actividad, y así, así, o sea, el mundo no es como un reloj. ¿Quién te ha engañado eso? El mundo es un flujo, el mundo es infinito, el mundo es un devenir, donde las cosas son procesos, donde nada en esta realidad es quieta, es congelada, sino que todo está en permanente cambio. Y eso que dicen ustedes los ilustrados de que solamente conocemos el fenómeno es falso. Esto es real. El hombre accede al mundo a través de su sentimiento. Esto que estamos en la academia, Bones, en la clase, filosofía, es algo real, es algo que está ahí, que es patente. Entonces, el mundo puede conocer a las cosas en sí. Esto no es un ámbito fenoménico. Esto no es una cuestión aparente, sino es algo real. Entonces, el romanticismo que yo defiendo propone presentar al motor del mundo como el sentimiento y presentar a este mundo como un flujo constante donde el hombre puede acceder a lo real. Y mientras que ustedes valoran pues lo moderno, ¿qué pasó con lo clásico? ¿Qué pasó con lo antiguo? Que por cierto es el fundamento de nuestra cultura. Traigamos a la luz otra vez al antiguo Aristóteles, Platón, Sócrates, Heráclito. Por eso la importancia de mi movimiento llamado el romanticismo. Así decía el poeta, diría el poeta, como te comenté, Hölderlin. Y lo curioso es que Hölderlin, Schelling y Hegel, profesor, los tres fueron estudiantes de teología en la Universidad de Tübingen, Alemania. Ingresaron en el mismo año a los 19 años de edad. Y ahí nomás, como te das cuenta, en 1791, justo 2 años antes, se había dado la Revolución Francesa. Y estos patas de tu edad, de chibolos, eran admiradorísimos de la Revolución Francesa. Entonces, eran patas. Imagínate tu amigo, que tú pasas muchas cosas, porque es tu pata, pues, ¿no? Entonces tú también adoptas sus ideas, pues, porque es tu amigo. Entonces Hegel era pata de Holder. Eran promos, ¿de acuerdo? Entonces habla Hegel y le dice, y por cierto, Hegel es de la promoción, ¿sabes de quién? De otro músico, de Beethoven. Claro. Interesante, de Beethoven. Claro. Kant es de la promo de Mozart. Claro. Buena, ¿no? Es bien interesante. Claro, son promo. O sea, promo de la misma edad. Años más, años menos, pero es promo. Promo es promo. Los contemporáneos. Así como tú ahora eres promo pues, ¿de quién? De la generación de cristal, esas cosas. Claro. Entonces, Hegel era promoción de los mencionados. Claro, muy bien. Ya. Bien. A ver, sigamos. Entonces viene Hegel. Pues. Y Hegel, en la síntesis, como te estaba comentando, ¿no? Ahí está Hegel. Ponemos a Hegel. Y arranca Hegel. Y Hegel comienza a filosofar. Pues, y comienza a decir, querido Holder, por un lado, eh, estoy de acuerdo contigo de que la realidad es dinámica. O sea, el mundo es un flujo constante. El mundo es dinamismo. Eso que el mundo es como una máquina, eso no es cierto. Sino que el mundo es un constante devenir. Y también es cierto que los seres humanos somos capaces de acceder a lo real. Y es más, me parece fundamental el hecho que los románticos, y yo soy amigo de ustedes, claro,
hayan podido revalorar a Heráclito, a Platón, a esa gente dialéctica. Pero lo que yo no puedo negar es la importancia de la razón, que precisamente los ilustrados revaloran. El progreso de la humanidad, y en ese punto le doy la razón al tío Kant de sus amigos, el progreso de la humanidad lo da la razón. La razón es aquel agente que permite el avance del hombre hacia la libertad. Y es cierto que la Revolución Francesa es el producto del desarrollo del espíritu racional, de la razón. Y más aún cuando nosotros vivimos en una época en la cual está muy en hegemonía el imperio francés, gracias al señor Napoleón Bonaparte, del cual, como sabrás, yo soy un admirador de su figura. Napoleón precisamente encarna la libertad. Y recuerda que estamos viviendo a principios de nuestro siglo XIX, en la cual, si vemos el mapa de Europa, Alemania, nuestro país, todavía era una sociedad feudal. A diferencia de otros estados, a diferencia de otros países que ya se presentan como países, como estados modernos, unificados, nuestro país, Alemania, un lugar con pequeñísimos señoríos feudales. Tú comparas, profesor, vamos al mapa para la prueba de eso, mira la gran diferencia. La gran diferencia, profesor, entre Francia, Inglaterra y Alemania. Por eso es correcto apoyar a Napoleón. Por eso es correcto que a Napoleón venga acá con sus tropas a unificar a Alemania. Y que venga, y está viniendo. Más aún porque el 13 de octubre de 1806, el 13 de octubre de 1806, se dio la batalla de Jena entre Napoleón y el rey de Prusia. Y yo justo estaba en Jena y logré ver a Napoleón. Lo vi face to face, cara a cara. Y me quedé maravillado de su poderío. Y al verlo escribí en mi diario, he visto el alma del mundo montado en su caballo. Aquel hombre que va a permitir la modernización de Europa y obviamente de Alemania. Y que va a lograr consolidar la razón. Y de esa manera lograr el avance de la historia. Entonces, en resumen, chicos, mira, he dado una introducción y todavía no hemos hablado de filosofía sobre Hegel, pero te cuento para ir avanzando, ¿ya? Esta filosofía de Hegel, que es lo que se llama el idealismo alemán del siglo XIX, ya su nombre lo dice, dice algo. Es una filosofía que considera que toda la realidad es resultado del desarrollo de una especie de Dios racional. El idealismo alemán representa la síntesis del pensamiento ilustrado y romántico. El contexto de esta filosofía es Europa y en particular obviamente Alemania, pues, ¿no? Europa, Alemania, a inicios del siglo XIX, en pleno desarrollo del capitalismo industrial y del imperio napoleónico. Entonces, en ese tiempo, Napoleón Bonaparte era prácticamente el hombre más poderoso de Europa. Y muchas personas, entre ellos el filósofo que estábamos hablando hoy día, el filósofo Hegel, consideraba fundamental de que el imperio napoleónico se expanda por el mundo entero, con el objetivo, según Hegel,
de hacer que Europa se modernice. Se modernice. ¿Y qué significa modernizarse? Significa de que Europa se constituya en una suerte, un conjunto de estados como los que conocemos hoy. Estados que se basen en un parlamento, que se basen en un rey regido por una constitución, que se basa en las libertades. Por eso Hegel estaba muy convencido de que el hombre solamente es libre dentro del Estado. Además, como ya lo estoy repitiendo varias veces, esta filosofía va a buscar unir a las dos anteriores. Entonces, profesor, vamos a poner acá el mapita de Europa, ¿ya? Para que quede más claro. Pones acá, Europa, inicios del siglo XIX. Vamos a poner por acá, yo creo que este mapa es más, digamos, más adecuado, ¿no? Para que se vea mejor cómo Alemania, ahí está mejor cómo Alemania era un país pues atrasado, a diferencia de los países que estaban pues ya constituidos, ¿ya? Vamos a poner por acá, ahí está Alemania. Y claro está, te dio todo este contexto, ahora sí ponemos el señor Georg Hegel, ¿ya? Es un alemán, ¿ya? Una obra de Hegel, la fenomenología del espíritu. Y claro está, profesor, esta fotito de acá, vamos a poner acá, vamos a poner acá al tío Hegel, y vamos a ponerlo por acá. Vamos a poner por acá. Y claramente acá, profesor, la foto de Hegel y Napoleón. Vamos a ver. Esta admiración de Hegel hacia Napoleón Bonaparte se parece mucho a lo que muchas veces en la actualidad vemos sobre Estados Unidos. O sea, en la actualidad, no necesariamente usted, maestrazo, porque sería también conocerlo usted en lo personal, pero sabrás, hijo, de que existen muchas personas que consideran totalmente necesario que Estados Unidos se haya expandido militarmente por el mundo y que constantemente esté amenazando con sus soldados y sus bombas a invadir países, llámese Venezuela, Corea del Norte, invadir Irak, invadió Libia. Entonces, ¿por qué Estados Unidos invadió Libia? Libia en el año 2010 para derrocar a Gaddafi, que era un dictador malo que asesinaba a los pobres libios. ¿Por qué Estados Unidos invadió Irak? Para liberar a los pobres iraquíes de Saddam Hussein, que es un malo, que es un anticristo, que es un diablo. Entonces, como que Estados Unidos tiene esa misión histórica de civilizar a la gente a través de guerras. ¿No es cierto? ¿No? Ya. Esa lógica, que algunos pueden tener en su linda cabeza, lo tenía Hegel con respecto a Napoleón Bonaparte. Entonces, Hegel creía que Napoleón tenía esa misión de modernizar el mundo, que no es una forma bonita de decir, pues, oprimir, ¿no? Ah, pero así pensaba ese pata. Por eso Hegel creía de que la modernidad lo daba Napoleón y que los hombres, los seres humanos, podemos ser civilizados dentro del Estado. Entonces, repito, ¿ya? El señor Hegel es un filósofo que dice, ¿no? A ver, por un lado, yo estoy de acuerdo con Hölderlin, los románticos, de que la realidad es un proceso. Yo estoy de acuerdo de que el hombre puede acceder a la realidad. Eso sí es cierto. Y que es importante valorar lo antiguo, lo clásico. Pero lo que no me cuadra de ustedes románticos es que ustedes creen que ese motor del progreso es el sentimiento. En eso se han patinado, hijo. El motor del progreso no es el sentimiento, es la razón. Es la razón lo que nos permite avanzar. Y los románticos como Hölderlin pueden protestar y decir, no, pero la razón es fría y calculadora. No, hijito, es lo que no has entendido. La razón no es fría ni calculadora. La razón, recuerda que está hablando Hegel, es un flujo constante. La razón es un proceso. La razón también es dinámica. De acá sí te toca a ti, ¿ya? Entonces Hegel comienza a decir, la razón no es, profesor, una cosa rígida, fija, invariable, no. Lo que mueve al mundo es la razón. Es más, todo lo que es se debe a la razón. Veamos por qué. Y la razón es un flujo.
Entonces, por ejemplo, digamos esto, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo demostramos que la razón es un proceso? Fácil, usando la razón, justamente. Por ejemplo, tú en biología, tú llevas el tema sobre, en anatomía, el tema sobre un corazón, sobre el corazón. Entonces, el profesor de biología te hace una explicación racional de, de lo que es un corazón, ¿no? Es órgano que tiene tales características, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el profesor te hace una explicación racional. Afirma o niega el corazón. ¿Qué hace el profesor? ¿Da una afirmación o da una negación? Respuesta. Una afirmación. Y cuando el profesor da una afirmación, entonces el profesor al afirmar está planteando una tesis o una antítesis. Si quieres, puedes usar el micrófono. Sería excelente. Una Una tesis. tesis. Una tesis. Claro, una afirmación es una tesis. Pero cuando estudiamos un corazón y afirmamos eso, el corazón es, planteamos una tesis, el estudio del corazón me lleva necesariamente a estudiar lo mismo o a estudiar otra cosa que no es corazón. ¿Vamos? Lo mismo. No me pregunte, razones. Lo mismo. Cuando estudio un Lo corazón, mismo. el estudio de un corazón me lleva a estudiar siempre lo mismo o a estudiar otra cosa que no es corazón. Lo mismo. Lo mismo. El estudio de un corazón, por ejemplo, y no me puedes negar esto, ¿eh? El estudio de un corazón me lleva a estudiar la sangre, ¿o no? Pregunto. Sí. ¿Y la sangre es corazón Sí. o es otra cosa? Es otra cosa. Es distinto. Entonces, ¿qué puedes inferir? Que la razón, cuando estudio una tesis, me lleva a estudiar lo mismo u otra cosa. Otra cosa. Otra cosa. Por tanto, la otra razón se cosa. está comportando como una máquina o como un flujo. Como un Como un flujo. Un flujo. Como un ¿Flujo? flujo en la cual el estudio del corazón me lleva a estudiar otra cosa. Y no solamente la sangre, sino el estudio del corazón me lleva a estudiar las arterias, las venas. Entonces, me lleva a estudiar algo que no es corazón. Entonces, ese algo que no es corazón sería lo contrario a corazón, porque lo que no es contrario a lo que es, ¿no te parece? Entonces, si corazón es tesis, la sangre y las arterias y las venas, ¿qué serían? Antítesis. Antítesis. Entonces, hablándolo más filosóficamente, el estudio de la tesis me lleva a estudiar a la Antítesis. Antítesis. antítesis, por capricho o por necesidad lógica. Necesidad. Necesidad. Necesidad Necesidad lógica. lógica, claro, no es porque a mí se me ocurra, ni el profesor de biología que se le ocurra, no, sino por necesidad lógica. Pero todo esto se junta en el sistema circulatorio, que es la unión del corazón con la sangre, las arterias y las venas. Pero el sistema circulatorio ya vendría a ser la unión, y al ser la unión vendría a ser la Síntesis. 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 Pero esa síntesis, a la vez que se sintetiza, valga la redundancia, el profesor afirma, dice, bueno, el sistema circulatorio es un sistema en la cual tal. O sea, la síntesis, al afirmarse, se transforma automáticamente en otra ¿qué?
al afirmarse en otra tesis. Y el estudio de ese sistema circulatorio me lleva necesariamente a estudiar otros sistemas. El sistema óseo, el sistema digestivo, el sistema nervioso, etcétera. O sea, a estudiar cosas que no son circulatorio. Por tanto, si sistema circulatorio ahora es tesis, los otros sistemas vendrían a ser la Antítesis. Antítesis del circulatorio. Y repito, el estudiar otros sistemas a partir del circulatorio no es un capricho mío, sino por necesidad lógica. Pero esa antítesis, que son los otros sistemas, se juntan en el cuerpo humano, que vendría a ser la Síntesis. síntesis. Pero ese cuerpo humano, al ser síntesis, se vuelve a afirmar. El cuerpo humano es. Tesis. La síntesis se hace otra vez. Tesis. Tesis. Y como toda tesis, el cuerpo humano, tú sabes que del cuerpo humano hay un cerebro, y el cerebro genera conciencia, genera psiquismo, estudiado por la psicología. Entonces, esa tesis, que es el cuerpo humano, genera la conciencia. Y la conciencia sería una Antítesis. Que al final todo se junta en el hombre, en el señor Pepe Lucho, que vendría a ser la Síntesis. Pero no te canses, ¿ah? Porque mira dónde vamos a llegar. Porque este joven Pepe Lucho, yo te pregunto, ¿vive aislado en el mundo? No. No vive aislado. ¿Vive alrededor de quién? No me digas comunidad ni sociedad, particulariza. Pepe Lucho vive junto a quiénes. No es comunidad ni sociedad. Dime algo más. Personas. Ya, pero persona mucho más general, pues hijo, particulariza. Conocido. María. Individuos. Familia. No puede decir familia. María. Familia, ¿qué más? Amigos, ¿cierto o no? Claro, familia, mamá, papá, esposa, hermanos, hijos, prima, enamorada, enamorado. Entonces, ese joven vive en una familia, digamos familia. Vive y cerca amigos. Entonces, el estudio de Pepe Lucho es tesis. El conocimiento de Pepe Lucho me lleva a conocer a otros miembros de su familia, que vendrían a ser las Antítesis. Ahora, la pregunta es, ¿eso es cierto o no? Sí, pero... Sí. Es cierto. Claro, es como, por ejemplo, tú tienes un amigo, una amiga, y lo conoces ya varios años. ¿No es cierto acaso que ya es tu pata, ¿no? Que lo conoces como 3 años y por necesidad conoces su casa, su familia, etcétera, ¿o no? Sí. Claro, o sea, no es por capricho de alguien, no por necesidad lógica. Entonces conoces a alguien que ya no es esa persona, y ese alguien que ya no es esa persona vendría a ser la antítesis, ¿no? Que al final todo se junta en una sociedad que vendría a ser la Síntesis. Digamos la sociedad peruana. Pero la sociedad peruana no es una sociedad aislada. Es una sociedad que vive alrededor de otras sociedades como la venezolana, argentina, colombiana, que vendrían a ser las antítesis. Y al final culmina siendo la humanidad, que vendría a ser la síntesis. Y falta, pero si la humanidad es la síntesis, esa humanidad se afirma, se hace tesis. Pero la humanidad no vive sola, la humanidad vive pues con los animales, con las plantas, que vendrían a ser las antítesis. Y al final todo se junta en seres vivos, que sería la síntesis, y así. Y así puede seguir avanzando en esta triada de tesis, antítesis y síntesis. Ahora, pero a partir de ahí debemos llegar a conclusiones. Entonces la razón es un proceso, ¿no? En la cual termina la oración incompleta
las cosas, ¿cómo se están presentando frente a nosotros? ¿Como Contraria. separadas o como encadenadas? Encadenadas. 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 Ay, no. Donde el estudio de una cosa nos lleva a A la otra. estudiar otra cosa. Otra. Donde ese encadenamiento es un encadenamiento, digamos, caprichoso, sentimental o lógico. 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 La razón es un encadenamiento lógico. Y en donde la razón busca, a ver, corazón, sistema circulatorio, cuerpo humano, humanidad, sociedad, humanidad, seres vivos. La razón va buscando siempre ¿qué? Lo más Progreso. particular o lo más general. Lo general. General. Lo general. La razón que está buscando, lo particular o lo total. Total. Lo total. Lo Total. 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 La razón busca siempre lo total. Y si la razón busca lo total, lógica. Si la razón busca lo total, como una escalera, ¿no? Que va subiendo. Si la razón busca lo total, entonces un conocimiento supremo, o mejor dicho, el conocimiento supremo, el conocimiento más grande que existe, el conocimiento máximo, sería aquel conocimiento que tenga por objeto de estudio ¿a quién? Claro, corazón, sistema circulatorio, cuerpo humano, sociedad, humanidad, seres vivos. Entonces la razón va subiendo, ¿sí o no? ¿No es cierto o no? Seres, ya estamos en seres vivos, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, planeta Tierra, y así. Por tanto, el conocimiento máximo, el más grandote, el techo máximo, ¿qué sería? Aquel conocimiento que tenga por objeto de estudio ¿a quién? A ver, Edson. El más grande. A todo. Dios, ¿qué tiene que ver Dios acá, caracho? El universo. Al universo. Dilo de forma, la palabra universo, al más grande. ¿Cuál, el conocimiento que tenga por objeto de estudio? ¿Cuál es el objeto de estudio? El universo, pues. Ahora, pero no le digas, la palabra universo es una palabra más geográfica, ¿no? El profesor de Geografía Nacional del Universo. A ver, utiliza un sinónimo de universo que sea más filosófico. ¿Cuál sería? Lo general. No, cosmos no, pues, otra. Galaxia. Galaxia geográfico. Mundo, claro. Al mundo. El todo, claro. El conocimiento supremo, creación, pues, creación. Entendioso. El conocimiento supremo es el conocimiento que tiene por objeto de estudio al mundo entero, a la totalidad, al todo, como lo dicen muchos. Es lógica, pues. Corazón, nervioso, cuerpo humano. ¿No te das cuenta que va creciendo? Si va creciendo, debe haber algo que es lo máximo, ¿ve? Lo máximo sería aquel estudio del mundo. ¿O no? ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, para esta concepción del mundo, todas las cosas están ¿qué? ¿Separadas o están vinculadas? Vinculadas. Vinculadas. Y si todas las cosas están vinculadas, entonces si yo quiero conocer a esta persona, no solamente me bastaría con conocer su presente. Si todo está vinculado, también sería importante conocer su qué. Pasado. Su pasado. 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 También su qué. No me digas futuro. Alrededor. Su alrededor. Interno. Pero alrededor, ¿qué es? Pues alrededor bonito, pues. Puede ser Interno.
Entorno. Ya, Ese- una palabra que no sea entorno particulariza, como dije que particulariza hace un rato. Círculo social. Claro, por ahí va, Mm. ¿no? ¿Cómo cuál? ¿Cómo qué círculo social? Familias, amigos, conocidos. Familia. Claro. Tu familia, tus amigos. Si yo quiero conocer, somos historiadores y queremos conocer el Perú, quieres hacer un estudio del Perú, no solamente bastaría haz una analogía, ¿ya? No solamente bastaría con conocer el Perú como es ahora, sino también su qué. Tu pasado, Cultura. historia. Fue antes. Resúmelo con una palabra, ¿su qué? ¿Historia? Cultura. Historia. Historia. Su historia, pasado, historia. Y también su qué. No me digas cultura, Sociedad. Su presente. su sociedad, como su sociedad. Si quiero conocer al Perú, así como si quiero conocer a esta chica, conocer a su familia y sus amigos, ¿sí o no? Ya, si quiero conocer al Perú, ¿qué debo conocer? Es una analogía. Los demás países. Claro, sus vínculos con los demás países. Claro, sus vínculos con los demás países. Claro. Muy bien. ¿Y la verdad es sinónimo de qué? ¿De lo particular o de lo total? Total. En lo Del total. Claro. árbol. ¿Qué es más importante entonces? ¿El árbol o el bosque? El bosque. Bosque. El bosque. Claro. Y todo esto que acabas de hablar tiene un nombre. Se denomina dialéctica. ¿Cómo se denomina? Dialéctica. Dialéctica. Claro, que es lo que debes de saber. Ya vamos de nuevo, ¿ya? Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente, excelente. Ya sabes de lo que es ser dialéctico, profesor. Mira, a ver, vamos, ¿ah? A ver, profesor, ponemos acá de Hegel. Primer punto, ¿ya? Importantísimo, profesor, la dialéctica. A ver, lúcete. La realidad es un sistema ¿de qué? ¿De cosas acabadas o de procesos? A ver, vamos. Procesos. Procesos. Claro, claro. Es un flujo. Un flujo. Un sistema de procesos en las que las cosas están, ¿qué? ¿Separadas? Vinculadas. Encadenadas. Vinculadas. Que sí. Claro. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Esta vinculación es algo, digamos, azaroso, caprichoso o racional. Racional. Lógico. Es necesario, lógico. Claro, muy bien, excelente, excelente. Y es más, Hegel dice lo siguiente, es más, él dice, por tanto, toda la realidad es resultado de un proceso, de procesos, no de uno, procesos racionales. Y esto se llama así, panlogismo. Y se expresa en la frase, profesor, todo lo racional es real y todo lo real es racional. Entonces, tú miras, por ejemplo, diría Hegel, tú miras, por ejemplo, el ciclo del agua. Eso creo que todo el mundo lo sabe desde que somos niños. ¿No es cierto? Entonces, este proceso muy conocido por ti, que lo voy a poner para que recuerdes la geografía, ¿cierto? Acá va a ver más chiquito, pero acá la vamos a ver más grande en la, si lo aclaro. Ahí está en la pizarra, lo vemos mejor. ¿Sí? Ya, este proceso, diría Hegel, no es un proceso azaroso. O sea, el ciclo del agua que nos ha enseñado de que somos unos niñitos es una prueba de lo que estamos hablando, de que todo lo que existe es racional. O sea, el agua al evaporarse por necesidad lógica, gracias al sol, genera nubes. O sea, la existencia de las nubes no es algo caprichoso, no es porque apareció de pronto, no, sino por una cuestión lógica, la humedad. Pero, y también la lluvia, una vez esa nube se condensa y genera lluvias. Entonces, la lluvia es resultado de todo este proceso lógico. Es como decir, es lógico que generen nubes y es lógico que caigan lluvias. Y la lluvia, lógicamente, va a generar ríos. Y el río va a depositarse en el mar y así sucesivamente. Entonces, este es un proceso lógico, racional.
Entonces, si estás entendiendo, yo te pregunto, por tanto, para Hegel, para este filósofo, ¿existirá el azar? No, El azar, o sea, la No. suerte, algo así. No, no hay no, suerte pues, en el azar ni 8 cuartos. No existe el azar, no existe la casualidad. ¿Qué es casualidad? Oye, ¿qué estás hablando? Todo es lógico, todo es racional. Lo mismo ocurre con usted. O sea, nada en este mundo es caótico. Todo existe por alguna razón. Todo, 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 todo. Así como la lluvia, así como las nubes, existen por alguna razón lógica. Espérame un segundo, por favor. Así como todo lo que existe, existe por una cuestión lógica, las nubes, la lluvia, etcétera, tú también. O sea, tú estás acá en la academia, sentado frente a una computadora, frente a una tablet, frente a un celular, porque es lógico que estés acá. ¿Cuál es la lógica por la cual estás acá? Ingresar a la universidad, pues, maestro. Cuando tú estés en la universidad, ya ingresaste a la San Marcos, y lo vas a hacer muy pronto, en marzo del próximo año. Cuando tú ya estés en la universidad, estudiando tu carrera universitaria, matriculado en primer ciclo, ¿tendrá lógica que estuvieras acá sentado? ya no, ¿Que estuvieras matriculado en Bonex? No, no, no. Pues, y no, por tanto, ¿estarías acá matriculado en Bonex? No, no, porque no es lógico. Lo lógico es que estás en San Marcos estudiando, no es que ya ingresaste, porque todo lo que es lógico, todo lo que es real, es racional. Y todo lo que es racional es real. Todo lo que tiene una lógica tiene un sentido. Es como cuando uno es enamorado, ¿no? Los enamorados, pues se quieren, ¿no? Y piensan que, bueno, la relación va a ser siempre bonita, no hay ningún problema, todo va a estar bien. Entonces, porque ellos creen que la vida es así. O sea, como que nuestra relación tiene lógica. Pero digamos, se dan cuenta que esta relación, en vez de que sea una ayuda para el progreso, es un obstáculo para el progreso. Entonces, la lógica inicial que tenía esta relación de enamorados, de que nos permite estudiar y avanzar, ya no la tiene. Ahora es un obstáculo. Obstáculo, qué sé yo, hay problemas, etcétera, etcétera. Entonces, esa relación está condenada ¿a qué? A terminar. A terminar. Por terminar. más que uno, no, amorcito, hay que continuar, hay que luchar por nuestro amor, pero ya está condenada a morir. Así que por más que uno quiera sobrevivir a la relación, no, ya está. Porque no es lógico que estemos. No es lógico, porque todo lo que es lógico existe. Y si esa lógica se va, eso deja de existir. Y esa filosofía dialéctica se ve y panlogista, claro, ¿quién lo aplica? Marx, como vamos a ver la próxima clase. Entonces, Carlos Marx dice, igualito que los enamorados, pues. Así como cuando una relación empieza, todo va bonito, etcétera, y va avanzando, ¿cierto? Igual, el capitalismo, durante los siglos XVI, XVII, XVIII, estaba avanzando, era revolucionaria, tenía una razón. ¿Cuál es la razón del capitalismo? Hacer progresar al hombre, hacer progresar a la humanidad. Pero ahora estamos en el siglo XIX, y si Marx estuviera vivo, diría el siglo XX, siglo XXI. Ahora el capitalismo ya no es un motor del progreso. Ahora el capitalismo es un obstáculo para el progreso humano. Hay hambre, hay desocupación, hay enfermedades, hay guerras, y la delincuencia, ni hablar. Y la causa principal, diría Marx, es el capitalismo. Entonces, el sistema capitalista mundial, que hace 300 años era un sistema revolucionario, ahora se ha convertido en su antítesis, se ha convertido en su opuesto, se ha convertido en su antónimo. Ya no es un motor del progreso, ahora es obstáculo del progreso. Y por consiguiente, así te guste o no te guste, así te arañes, así llores, el capitalismo está condenado a Terminar. Terminar. acabarse. Así, no, yo soy capitalista, no tienes ni siquiera 600 en tu bolsillo, pero eres capitalista, ya, listo. Los comunistas me van a quitar mi propiedad privada, mi casa propia tiene mi propiedad privada, ¿cierto o no? Entonces, claro, sí, conchan la gente, ¿no? La gente dice, los comunistas me van a quitar mi propiedad. ¿Qué propiedad tienes? ¿No? Me van a por mi propiedad. ¿Qué propiedad tienes? Tiene, no sé, bancos, tierras, tiene nada. A la juez tiene un par de zapatillas y encima pagadas por cuotas. Claro, no. ¿Cierto o no? Entonces, el capital me va a quitar mi propiedad. Los comunistas me quitan mi propiedad. Tienes nada que propiedad. ¿Ah? Conchuda la gente. Pero bueno, por así decir. Eh,
Así empieza el panlogismo. Ahora, pero, y es más, entonces, a partir de ahí aparece lo que se llama, profesor, la filosofía de la historia, pues. La filosofía de la historia de Hegel, claro. Entonces Hegel dice, ¿no? Y así como todo es lógico, todo es racional, todo sigue un proceso, ¿no es cierto? Entonces, profesor, dice, la historia de la humanidad, voy a hacerlo más grande, la historia de la humanidad es una secuencia de procesos necesarios, en las que todo es lógico, todo es necesario para Hegel, en la que, pero antes de continuar, tenemos que presentar en esta dialéctica, esta triada dialéctica, pues, ya que hemos estado hablando, ¿no? Triada dialéctica muy famosa, bueno, la triada dialéctica, que ya te la sabes, ¿cierto? ¿Cuál es la triada dialéctica? Muy famosa, ¿cierto? Tesis, número 1, ¿no? Número 1, primero, tesis. La tesis es la afirmación, ¿cierto? Afirmas algo. Luego de la tesis surge, profesor, sigue la antítesis, que sería la negación de la afirmación. Tercero, es la que era síntesis, ¿cierto? La negación de la negación. La negación de la negación. Entonces, y obviamente, la tesis, obviamente, la síntesis, perdone, se hace otra vez tesis. Y así sucesivamente. Claro. Por eso, y a partir de ahí, Hegel llega a una conclusión, pues, una etapa, conclusión, ¿no? Entonces, una etapa es la superación, desarrollo, negación, voy a poner primero, es la negación, claro, superación y desarrollo del anterior. Claro, del anterior. O sea, una etapa, tú ahora, por ejemplo, eres un niño, un adolescente. Y entonces tú como adolescente has superado tu etapa de niño, pero también lo has negado. Ya no eres niño, eres un adolescente. Lo has superado y lo has desarrollado. Pero tú sigues siendo la misma persona, pues. Esa es la famosa triada dialéctica. Primero es la tesis, luego sigue, profesor, la antítesis, y tercero, claro, Juan David, alucinante, profesor. Claro. Ahora sí, pues la filosofía de la historia, pues, profe. Y vamos a poner una fotito, quizás por acá tenemos la dialéctica de Hegel, ¿no? Vamos a ver. Acá está, sí he visto por acá, tesis, antítesis y síntesis. Hay un esquema más sencillito que lo podemos plantear para que quede bien clarito, profesor. Pero todavía falta lo más importante de Hegel. Lo más importante de Hegel está en el hecho de que Hegel es idealista. Y como idealista, él no se va a quedar solamente pues con eso de tesis, antítesis, síntesis, ¿no? No. Hay algo más todavía, ¿no? Que creo que esta imagen está mucho mejor. Ahí está. Creo que esta imagen es la que estaba buscando. Este es recontra alucinante. Ahí está. Creo que esto resume, ¿no? Lo que hemos visto, ¿no? Tesis, la antítesis, síntesis. Y la síntesis hace otra vez tesis, ¿no? Y así, ¿no? Y así sigue avanzando, buscando cada vez lo más general, ¿no? ¿No es cierto? Claro. Entonces la razón, creo que acá es claro, la razón busca, dice Hegel, ¿no? La razón busca lo más general. Claro. Siempre. Valor. La verdad, dice Hegel, es la totalidad. Por eso que la filosofía, sostiene Hegel en este punto, lo dije, ¿no? ¿Cuál es el saber supremo de todo? La filosofía. Claro. Entonces la filosofía, vamos por acá, ¿no? La filosofía es el saber absoluto, supremo, absoluto de la realidad, que tiene por objeto de estudio, que tiene por objeto a la totalidad de la realidad. Claro, Carlos. No te preocupes, maestro.
Carlos, esta triada es lo que hemos estado hablando en realidad durante toda la clase. Toda la clase, o sea, sin excepción. Claro, lo que estamos diciendo en resumen es que este proceso dialéctico, querido Carlos Villegas, no te preocupes, Carlos Villegas quiere que yo repita lo de la dialéctica. Y de seguro muchos de nosotros también queremos eso. Entonces nuestro amigo Carlos está preguntando que no entiende bien. Claro, lo que quiero explicar con este esquema es que el proceso dialéctico, que es un proceso racional, sigue estos 3 pasos. Pues. Siempre. Tú cuando afirmas algo, elaboras una tesis. Tú dices, yo soy adolescente. Afirmas algo. Ahora, esa afirmación me lleva a generar lo contrario, la antítesis. Si tú eres A, tú vives alrededor de otras personas. Esas otras personas sería la negación de ti, pues, no eres tú. Sería negación de A o sería la antítesis. Pero a la vez, maestrazo, todo se junta en una sociedad, que sería la síntesis. Pero esa síntesis, esa unión, a la vez se afirma. La sociedad es algo. Y al afirmarse otra vez se hace tesis. Y como toda tesis, presento uno contrario que vendría a ser su antítesis. Y a la vez todo se junta y vendría a ser la síntesis. Este proceso se llama dialéctica. De tal manera que este proceso muestra que la razón, porque este proceso es racional, busca siempre lo total, ¿no? Busca lo más general. O sea, esto va a seguir, síntesis, y a la vez hace tesis, antítesis, síntesis, y sigue avanzando, hasta hallar el conocimiento del mundo entero, pues. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, y el conocimiento del mundo entero, sostiene Hegel, no es otra que la filosofía, ¿no? La filosofía es el saber absoluto que tiene por objeto la totalidad de la realidad. Ahora, siempre se supera lo anterior. Claro, la historia es así, ¿no? Por ejemplo, la época del imperio incaico. Hablando del imperio incaico. ¿No es cierto acaso, chicos, que de una u otra manera el imperio incaico es la síntesis de los imperios anteriores? Del imperio Nazca, Chimú, o no es así. Claro, es la síntesis. Y el imperio incaico se afirmó. Y al afirmarse esa síntesis, se hace otra vez, ¿qué? Tesis. ¿Y cuál fue la antítesis del imperio incaico? Los españoles, pues. Los españoles vendría a ser la ¿qué? A ver, ¿qué serán los españoles con respecto al imperio incaico? La antítesis. Antítesis. Claro, pero a la vez, todo eso se juntó en la sociedad peruana actual. La sociedad peruana actual, que tenemos mezcla de españoles y de cholos incas, ¿qué vendría a ser, maestrazo? No, Síntesis. síntesis. Claro, Síntesis. lo más claro, ¿no? Síntesis. Tenemos de español y tenemos de incas, ¿o no? Nosotros, en la actualidad, claro, no es broma, somos la síntesis. Pero obviamente esta síntesis afirmó a la vez, ¿o no? Afirmó. Somos peruanos del siglo XXI, tal. Esa síntesis hace tesis. Y como toda tesis, no va a quedar ahí. De hecho, va a aparecer y ya está apareciendo antítesis. Otras sociedades que nos influencian, venezolanos, coreanos, estadounidenses, y ya pues que serán otras antítesis, ¿no? ¿Así? ¿Se entendió ahora sí la idea o no, maestro? Es un proceso. Ahora, y ese proceso no es, repito y recalco, colegas, no es un proceso azaroso, no es que, es como decir, a ver, hablándolo de otra manera, ¿no? Hablando, justamente para hablar de la historia, ya estamos tocando la historia. Entonces, por ejemplo, si todo es concatenado, tú tienes, por ejemplo, el gobierno de Alan García, el primer gobierno de Alan García. Entonces, el primer gobierno de Alan García, según esta lógica hegeliana, esta dialéctica hegeliana, fue el resultado del capricho de Alan García. O sea, Alan García se levantó en una mañana y dijo, quiero ser presidente del Perú porque, bueno, no tengo nada que hacer. No. Según Hegel, si Hegel hubiese vivido en esta época, diría que el gobierno de Alan fue consecuencia de el gobierno anterior, el gobierno de Belaúnde. ¿Me hago entender? O sea, es una lógica necesaria, no es un capricho. Igual, después de Alan García, sigue el gobierno del papá de Keiko, ¿no? De Fujimori. Claro. Entonces, el gobierno de Fujimori fue también consecuencia necesaria, lógica,
del gobierno de Alan, y así. Luego sigue el gobierno de Toledo, de Paniagua, luego de Toledo, luego de Alan García, segunda parte, Ollantumala, PPK, Vizcarra, Sagasti y el señor Pedro Castillo. Entonces, hablando, por ejemplo, el gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Pedro Castillo. Entonces, según la lógica hegeliana, a ver, según la lógica hegeliana, el gobierno de Castillo, a ver, hablando de otra manera, Castillo pudo no haber sido presidente o de todas maneras tuvo que haber sido presidente, siguiendo con la lógica de Hegel. Mira De lo que todas dice. maneras. Una necesidad lógica. Claro. Sí. El gobierno de Castillo era algo que tenía que ocurrir de todas maneras. Sí. Aunque suena bien curioso, ¿no? Claro, de todas maneras. O sea, el gobierno de Castillo es algo que tenía que ocurrir de todas maneras. No es una cosa espontánea, azarosa, sino que tenía que ocurrir. O sea, tenía que venir un pata de las características de Castillo gobernar el Perú. Y con su grupo político, con todos. Así piensa Hegel. Igual con Sagasti, igual con Vizcarra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la historia es así. Entonces Hegel dice, ¿no? La historia es un proceso en la que las sociedades, igual todo, en la que las sociedades se hacen cada vez más racionales y más libres. O sea, para Hegel, la humanidad ¿sabes por qué? Pablo César, sería bueno, y para todos, y lo voy a volver a decir, que si quieres hacer una pregunta, pon la opción para todos. Lo que pasa es que si yo te respondo, la gente no va a entender que estoy hablando. Se supone que la clase es para todos, ¿no? Entonces no puedo contestarte si me preguntas para mí, ¿de acuerdo? Entonces, según Hegel, la historia de la humanidad es una secuencia de procesos necesarios en la que las sociedades se hacen cada vez más racionales y más libres. Entonces tú comparas, por ejemplo, dice Hegel. Vamos a hacer la dialéctica más grande, más grandota. Ahí está, ahí está. ¿No? Ahí está. Por ejemplo, dice Hegel, por ejemplo, número 1, dice, número 1. En Oriente, o sea, Persia, China, solo una persona era libre. Por ejemplo, el emperador. Segundo, Grecia y Roma. Aquí pocos eran libres, los ciudadanos. O sea, tú comparas, tú revisas la historia, dice Hegel. Como él dice, todo es racional, como todo es lógico, entonces, querido Pablo César Reyes, todo lo que existe es lógico. ¿Sabe qué es todo? ¿No? Toda la totalidad, todo suceso, todo acontecimiento, todo hecho, todo fenómeno es racional, en el sentido de que nada en este mundo es caótico, nada en este mundo es azaroso, nada en este mundo es circunstancial, nada en este mundo es caprichoso. Todo lo que existe, existe por alguna razón lógica que tiene que ocurrir necesariamente. Así como la caída de la lluvia, la caída de granizo, es algo que tiene que ocurrir de todas maneras frente a una nube negra. O sea, al haber nubes negras, necesariamente tiene que caer lluvia. Del mismo modo, los acontecimientos peruanos han hecho que de todas maneras haya aparecido un señor como Pedro Castillo como presidente del Perú. Entonces, el triunfo de Castillo no fue obra del azar, no fue obra de la suerte, no fue obra de que a Castillo se le ocurrió, o a Cerrón, o a su gente se le ocurrió. Fue obra de circunstancias que hicieron que por necesidad lógica, de todas maneras, tenía que haber aparecido este señor. ¿De acuerdo? Entonces, tú revisa la historia.
como todo es racional, entonces tú comparas, por ejemplo, Egipto, el antiguo Egipto, ¿cierto o no? Entonces, en el antiguo Egipto, solamente una persona era libre. ¿Quién? El emperador. Lo que significa entonces que en el antiguo Egipto la racionalidad existía, pero era muy poquito. Pasa el tiempo, va creciendo y aparece profesor, aparece Grecia y Roma. Entonces, aquí, profesor, había más desarrollo de la razón. Acá se hablaba, por ejemplo, de ciudadanos, ¿no es cierto, no? Y por consiguiente, aquí había más racionalidad y por tanto había más libertad. Luego sigue, profesor, la época de la Ilustración. Ilustración. En las sociedades de la Ilustración, como por ejemplo la Francia del siglo XVIII, se era aún más racional. Y como se era más racional, obviamente había más libertad. ¿Y quién es el principal representante de la Ilustración? El señor Kant. ¿Y Kant de qué país es? No es otro más que de Alemania. Por tanto, Alemania vendría a ser la sociedad más racional y más libre, donde el Estado alemán, Estado que Hegel pensaba que iba a ocurrir pues con las invasiones napoleónicas, ¿no es cierto? El Estado alemán vendría a ser aquella institución que debe garantizar la libertad en el mundo entero, y en particular, obviamente, en su país, pues en Alemania. Entonces, la razón va progresando, haciendo que las sociedades se vean cada vez más racionales, profesor, pero también, profesor, más libres. Entonces, profe, acá tú tienes Grecia y Roma, ¿cierto o no? Ya, Grecia y Roma. Pero también tienes, profesor, Oriente. Entonces, en Oriente había menos racionalidad. Menos racionalidad. En Grecia y Roma hay más racionalidad y por tanto más libertad, los ciudadanos. Y luego sigue la Ilustración. En la Ilustración, la mayoría es libre. Y luego sigue, profesor, en el Estado alemán. En el Estado alemán, todos son libres. Entonces, la humanidad va progresando así, de modo lógico, de modo racional. ¿De acuerdo? ¿Todo bien hasta ahí? Para ir con lo más importante acá. Las dos cosas más importantes de este tema. ¿Ya? Hasta aquí una pregunta. Normal, que lo quieres preguntarme, lo puedes hacer. A ver, vamos. En Oriente solamente uno es libre, profe. A ver, vamos, pregunta. ¿Todo claro? ¿Todo claro? ¿Todo claro? Claro. El contexto es un hecho por lo ocurrido anteriormente. Sí, joven, claro. Muy bien, muy bien. Entonces ponemos acá, profesor, esto, ¿ya? A ver, copiamos y ponemos por acá. ¿Ya? Entonces, al final, el Estado alemán, ¿no? Ahí está, mira la fotito del Estado alemán. O sea, Hegel era un defensor del... A todo esto, Hegel es un crítico de la sociedad moderna o un defensor de la sociedad moderna. Se está diciendo que las sociedades van avanzando, ¿no? Entonces, Hegel, ¿cómo se está presentando? ¿Como un crítico de la sociedad moderna o como un defensor de la sociedad moderna? Como un defensor, claro, ¿no? Como un crítico. Si la sociedad moderna es lo máximo, dice Hegel. Claro, muy bien. Entonces aparece el Estado. El Estado es una institución que garantiza la libertad del hombre. O sea, el hombre es libre, dice Hegel, únicamente dentro del Estado. ¿Ya? Fuera del Estado, simplemente el hombre no es nada. Ahora, y esto es importante porque luego viene Marx y Marx va a criticar a Hegel sobre el Estado, porque para Marx el Estado es una institución que oprime al hombre, que explota al ser humano, no es un defensor del Estado. Tonterías, el Estado es un Estado explotador. ¿Ah?
Ya hemos dicho para todas las personas que quieren hacerme una pregunta, tienen que poner la opción para todos, ¿de acuerdo? No sé que no escuchan algunos. Ahora, pero ahora viene, profesor, lo más importante. El idealismo de Hegel, ¿ya? Mira, ya. Entonces, ¿por qué, profesor? Porque al final tú te das cuenta que el título es idealismo alemán, ¿no? Y uno dirá, profesor, acá hemos hablado de la dialéctica, todo, pero no hemos hablado de por qué Hegel es idealista. Entonces, vamos a ver, ¿ya? Ya vamos con lo más alucinante de Hegel, ¿ya? Mira, a ver. A ver, mira. A ver, según lo que hemos visto, este filósofo intenta sintetizar a la Ilustración y al Romanticismo. Para Hegel, ¿el hombre puede conocer lo real o no? ¿El hombre puede conocer completamente a la cosa o puede conocer a la cosa de modo parcial? Sí. Todo, profesor. Todo. Si hay un conocimiento efectivo de lo real. ¿Ok? Bien. Entonces, veamos. Si decimos que el hombre puede conocer a la cosa de modo completo, para que exista un conocimiento cabal de la cosa, un conocimiento cabal del objeto total, por ejemplo, yo veo que esto es de plástico y me forma en mi mente la representación de que esto es de plástico. Si yo veo la pared blanca, entonces me forma en mi mente la representación de que la pared, pues es blanca, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, para que exista un conocimiento completo de la realidad, un conocimiento completo de la cosa, ¿qué debe haber entre el sujeto y el objeto? ¿Una contradicción o una identidad? ¿Respuesta? Identidad. Identidad. Claro. Claro. Y tú sabes, porque conoces lógica, tú sabes qué cosa es identidad. ¿No es cierto? Entonces, para que exista un conocimiento cabal entre el sujeto y el objeto, debe de haber una identidad. ¿De acuerdo? Una identidad. Entonces, si hay una identidad, y gracias a eso se puede conocer, si el sujeto, vamos a ver quién es el sujeto. ¿Quién es el que conoce? ¿Quién es el sujeto? Por ejemplo, ¿el sujeto será la carne? ¿Los cachetes es el sujeto? No. ¿El pelo tampoco? Entonces, ¿quién es el sujeto? ¿Me lo puedes decir? Si el sujeto no es la carne, si el sujeto no es el pelo, ¿pero qué es el hombre? ¿Qué es justamente nosotros, pues, hijito? ¿Qué es el nosotros? ¿Quién es el individuo? ¿Quién es? ¿El individuo es la carne? ¿El individuo es la carne? No puede ser la carne, No, pues, profesor. porque la carne no conoce, la carne es un pellejo. La razón. Buena respuesta. Ok, acepto esa respuesta. Entonces, para que exista una identidad que sea posible, que permita el conocimiento, entonces, el sujeto debe ser idéntico al objeto, pues. ¿No es así? Claro. Entonces, ¿quién es el sujeto? Como dicen ustedes, la razón. Ya. Pero si el sujeto es la razón, si el sujeto es racional, para que exista tal identidad, el objeto que tiene que ser también. Racional. Claro. Hasta ahí es cierto, ¿no? Entonces, todo lo que existe es racional. Todo lo que existe es lógico. Nada en este mundo es por las puras. Como ya le hemos dicho ya creo que varias veces. Nada en este mundo es azaroso. Todas las partes que integran este celular tienen su porqué lógico. No hay parte del celular que esté por las puras. Todo tiene su orden lógico. Y hasta ahí es claro. Pero hay algo más. El sujeto es racional. Pero ese sujeto es, voy a decirlo de frente por cuestión de hora, pero creo que para ti es obvio. ¿El sujeto qué es? ¿La carne o la mente? ¿Quién es el sujeto? La mente. La mente. La mente. Sujeto es mente. ¿Y mente qué es? ¿Materia o espíritu? Espíritu. Espíritu. Mente es espíritu. Por tanto, concluye, ¿el sujeto qué es? Espíritu. Espíritu. Sujeto, no me pregunte. Y si el sujeto es espíritu,
para que exista la identidad, el objeto que tiene que ser. Espíritu. Racional. Si el sujeto es espíritu, entonces, para que exista la identidad, dilo de nuevo, lo hiciste muy bien, el objeto debe ser, Espíritu. Espíritu. por tanto, esto, conclusión final, ¿esto es materia? No. No. Esto no es materia. ¿Esto qué es? Espíritu. Ese medio raro, Sí. Sí, es raro. que Demasiado. ha llegado a una conclusión muy extraña. Está diciendo que esto es espíritu, sí, esto es espíritu. Pero nunca falta el bicentenario que diga, ay, no, qué ridículo, este es plástico y plástico es materia. ¿Cierto o no? Ya. Hegel diría, primero, cálmate, ¿eh? Primero, cálmate. Antes que es una aseveración tan malcriadita, cálmate. Segundo lugar, dice materia ya. Permíteme aclararte o hacerte acordar que eso de materia es una palabrita que te lo han impuesto en tu cerebro tantas veces que tú crees que todo es materia solamente porque te lo han dicho. ¿Está bien? ¿Listo o no? Ahora, esto es plástico. Ok, esto es plástico. No cabe duda que esto es plástico. Estar loco para decir que esto no es plástico. Este es un plástico, este es una mica de vidrio y este es cemento. ¿De acuerdo o no? Obvio. Pero esto es espíritu. ¿Está bien? Pero es plástico, profe, no, ok, nadie niega que sea plástico, pero el plástico vendría a ser una manifestación, un producto, una antítesis, un resultado de el espíritu. Así como el hielo, ya, el hielo es agua, ¿sí o no? El agua se manifiesta en el hielo. El agua se hace vapor, se manifiesta en el vapor. El agua se manifiesta en el líquido, igualito. El líquido, el vapor y el hielo es agua, ¿sí o no? Ya, igualito es. El espíritu se hace materia, se hace cosa de plástico, se hace vidrio. Entonces, el vidrio, el plástico, es una expresión del espíritu, es una manifestación del espíritu. Pero esto es espíritu. Así como el hielo es agua, esto es espíritu. ¿Me hago entender o no? Ahora, quizás tú no lo comprendas y digas, profe, qué tonto, ¿cómo va a ser este espíritu? ¿Acaso esto vuela? Eso es lo que te han dicho para empezar. Espíritu es simplemente, sí, espíritu es toda la realidad. Ahora, vamos a pensar al revés para convencerte que este es espíritu, ¿ya? Pues hay que tomar mucha atención. Suponte que, como dicen los materialistas, dicen, no, profe, qué tonto, esto es materia. Ya, ok, vamos a suponer que esto es materia, ¿ya? Materia. ¿Listo? Toma atención. Si esto es materia, ¿no es cierto? Si esto es materia, obviamente no es espíritu, ¿no? Sino materia. ¿Habría una identidad entre el sujeto y el objeto? Te pregunto. Si esto No. fuera materia, no. No. Y si no hay esa identidad, ¿el hombre podría conocer a la cosa? No. No podría. No lo podría conocer. Y si no lo podría conocer, ¿el hombre lo podría reproducir? Tampoco. Tampoco, menos. Pero es cierto que el ser humano sí puede reproducir esto varias veces, ¿o no? Sí. Claro, en la fábrica Motorola, Sí. están saliendo en este instante miles de estos, miles así, en filita. Lo que significa entonces de que el hombre es capaz de conocer esto de manera que, ¿de qué manera? De manera, dilo, Total. vamos, total. Pero para que el hombre pueda conocer esto de manera total, ¿qué debe haber entre el sujeto y el objeto? Identidad. Identidad. Entonces, y para que sea posible esa identidad, si el sujeto es espíritu, ¿el objeto qué es? Espíritu. 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 Donde entonces la materia sería solamente una manifestación, una enajenación, una forma de expresar de expresarse el espíritu, pero realmente es espíritu. En geografía, tu profesor de geografía te habla acerca de la cordillera de los Andes y te dice, el callejón de Huaylas queda en Ancash
y el nevado más grande del callejón de Guaylas es el Huascarán. ¿Esa información es falsa o verdadera? Verdadera. Perdóname la Verdadera. pregunta. Esa información es... Por tanto, el Verdadera. profesor de geografía está demostrando que puede conocer al objeto completamente o no. Sí, profesor. Sí. 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 Por tanto, pero para que eso sea posible, ¿qué tendremos que admitir? Que el callejón de Guaylas, ¿qué tiene que ser? Espíritu. 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 Claro, espíritu. Por tanto, conclusión final, todo lo que existe, ¿qué es? Espíritu. Todo es Espíritu. espíritu. La materia es solamente una enajenación. Hablándolo de otra manera, tú conoces estas palabras las conoces muy bien. Hablándolo de otra manera, entonces, para Hegel, ¿qué es lo primario? ¿Qué es lo primero? ¿La materia o el espíritu? El espíritu. Espíritu. ¿El espíritu es lo aparente o el espíritu es lo real? Lo real. Lo real. Real. Entonces, si el espíritu es lo real, si el espíritu es lo primario, ¿qué sería la materia? ¿Lo real o lo abstracto? Abstracto. Abstracto. Claro, la materia es una abstracción tuya nada más. Eso es lo que tú a partir de ver lo has creado. ¿Qué sería lo concreto? Lo que no es abstracto. Y por tanto, lo concreto, ¿qué es? ¿La materia o el espíritu? El espíritu. 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 La materia, lo que tú llamas materia, es solamente una abstracción tuya. Lo real es que todo lo que existe es espíritu. Absolutamente todo. A lo que, claro, hicieron creer que es al revés, ¿no? Pero en realidad todo es espíritu. Ahora, sin embargo, entonces, desde lo que tenemos en la cabeza, mira acá, de lo que tenemos en la cabeza hasta la pared, esta pared que está acá, esto, todo es espíritu. La casaca es espíritu. Pero, obviamente, no es exactamente igual lo que tenemos en la mente que lo que tenemos acá afuera, ¿no? Por eso que Hegel habla de espíritu subjetivo y espíritu objetivo. Por ejemplo, a ver, es muy fácil. Creo que esto para ti ya es papaya. Por ejemplo, el amor que siento por mi mamá es algo que está en mi cabeza. El amor que siento por mi madre. Ese amor que siento por mi madre, ¿qué sería? ¿Espíritu objetivo o espíritu subjetivo? A ver, responde. Espíritu. ¿Qué sería? Espíritu Espíritu subjetivo. Subjetivo, porque está en la Subjetivo. cabeza, acá adentro. ¿Está bien? Yo estoy enamorado de una chica. Estoy muy enamorado de esa chica. El amor que siento por esa chica, ¿qué espíritu es? ¿Subjetivo o objetivo? Subjetivo. Dios. Piensa, escúchame. Pero yo estoy enamorado de ella, espíritu subjetivo, ¿ok? Y le digo, ¿sabes qué, amorcito? Toma. No entienden. Todo es racional, no sé si entiende. ¿Tú sabes lo que es todo? ¿Tú sabes lo que es todo, Pablo? Todo es todo. Todo es desde un grano de arroz hasta usted. Todo tiene una lógica, todo tiene un porqué, nada es caótico, nada es azaroso. Todo es lógico, todo es racional. ¿Está bien? Todo tiene un porqué lógico. Ahora, yo estaba hablando de estoy enamorado de una chica. El estar enamorado de una chica, estoy enamorado, yo la quiero mucho a esta chica. Ya. Ese espíritu subjetivo, ok. Pero yo le digo, amorcito, tú me gustas mucho y quiero casarme contigo. Pese a que soy feo, quiero que me des bola. Y la chica milagrosamente me atraca. Y dice, ya muy bien, está feíto, pues ya bueno, ¿qué voy a hacer? Me caso contigo. Me caso y me formo una familia. La familia constituida, ¿qué es? ¿Espíritu subjetivo o espíritu objetivo? Objetivo. 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 Claro. Tú tienes en tu cabeza el deseo de hacer empresa con tu amigo, tu amiga, cuando seas profesional. ¿Eso qué espíritu es? Subjetivo. Objetivo. Pero cuando la empresa ya existe, lo has constituido, lo has creado, tienes una casa, un local, Sería objetivo. Objetivo. pensándolo con más rigor y disciplina. Pensándolo con más rigor. No porque lo diga yo, ¿de acuerdo? Mis deseos de libertad, ¿qué es? Yo soy libre de pensar lo que me dé la gana. ¿Ya eso qué es? ¿Espíritu qué? Subjetivo. Objetivo. Claro, Objetivo. claro. Piénsalo bien, ¿ah? No juegues a ping-pong, ¿ah?
el Estado peruano, liderado por Pedro Castillo en estos momentos, ¿qué espíritu es? Objetivo. 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 No preguntes. Espíritu Objetivo. objetivo. Ahora, Objetivo. si respondes esto bien, has entendido. Piénsalo. No seas ping-pong, ¿ah? Tú sabes que muchos de ustedes van a ser abogados. Ya. El derecho civil, el derecho penal. Espíritu subjetivo, espíritu objetivo. Piensa. El derecho civil, penal. Objetivo. Lo que desean en sí. Objetivo. ¿Qué espíritu es? Subjetivo. Espíritu Subjetivo. objetivo. 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 Son leyes que no dependen de ti. Es espíritu objetivo. El derecho es espíritu objetivo. ¿Está bien o no? Son leyes. Digamos que todos estamos de acuerdo, todos estamos de acuerdo de que hay que respetarnos, ¿cierto? Hay que respetarnos. Todos estamos de acuerdo que hay que ser tolerantes. Todos estamos de acuerdo que hay que ser honestos. ¿No es así? Ya. Entonces todos tenemos un mismo código moral. La moral entonces, ¿qué es? ¿Espíritu subjetivo o espíritu objetivo? Objetivo. 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 ¿Por qué respondes con preguntas? No me la costumbre. ¿Es espíritu Objetivo. objetivo? Profesor, yo sueño con ser un cantante profesional y ganar la Copa del Mundo en Qatar. ¿Eso qué espíritu es? Subjetivo. Objetivo. Pipi. Muy bien. Entonces, profesor, vamos a poner lo que plantea Hegel al final. Entonces, profe, Hegel es un idealista, ¿no? Y él dice, profesor, toda la realidad, toda, no solo es racional, ¿no? Es espíritu, o también llamada idea absoluta. Claro. Debido a ello, a que todo es espíritu, podemos conocer a las cosas como son. O sea, para Hegel, el conocimiento no está limitado a los fenómenos. Todo puedes conocer, porque todo es espíritu. Gracias a ello puedes conocerlo. Si el mundo fuera materia, como dicen los materialistas, entonces no sería posible la identidad y por tanto no sería posible el conocimiento. Claro, sí, Angie. Es espíritu. Ahora, entonces, a ver, muy buena pregunta, Angie. Muy buena pregunta. Paramos ahí. Nadie más comente. Vamos a analizar la respuesta de la pregunta de nuestra amiga Angie. Él diría sí, no es espíritu. Perdone, no es materia, es espíritu. Ahora, si tú quieres llamarle materia, perfecto. Pero recuerda, diría Hegel, que la materia, lo que es materia, en realidad es una abstracción tuya. Me hago entender. La palabra materia, el término, el concepto materia, es una abstracción a lo que tú has creado o que te lo han dicho. En realidad, todo esto es espíritu. Solo que ese espíritu se ha materializado, se ha hecho materia. ¿Está bien? ¿Listo o no? Espíritu. Ahora, toda la realidad, a ver, ¿sabes qué diría el profesor de el Hegel frente al profesor de química? Diría, lo que pasa es que el profesor de química, cuando se habla de materia, te está hablando del aspecto fenoménico. Me hago entender. Se está hablando cómo el espíritu se presenta. El espíritu se presenta en forma de materia, en forma de agua, de combinaciones, de mezclas, etc. O sea, el profesor solamente ve el aspecto digamos, fenoménico, el aspecto aparente. Pero detrás de esa materia, la manifestación es la materia, pero lo real es el espíritu. O sea, Hegel no diría que el profesor de química miente. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es, la ciencia llama materia al agua, al cobre, al petróleo, ¿ok? Ya. Pero esas cositas son expresiones, manifestaciones del espíritu. ¿Listo? Solamente que el profesor de química no es filósofo. Como no es filósofo, no le importa hablar de esas cosas. ¿Entendiste ahora sí, Pablo César? ¿Sí? Ok. Sí, todo idealista en sentido general piensa así. Debido a ello podemos ver las cosas como son. Ahora, pero hay algo más. El espíritu, en líneas generales sí. No todos, pero bueno, en general sí. El espíritu puede ser, mejor dicho, ¿no? No puede ser. Es, primero, espíritu subjetivo. El espíritu subjetivo son las manifestaciones
de la conciencia. Por ejemplo, las ideas, mis ideas de libertad, ¿no? Mis ideas de libertad. Está el espíritu objetivo, que son las instituciones sociales. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el Estado, que por excelencia, ¿no? La familia también, ni hablar. El ejemplo, el Estado. La familia puedes poner. Tercero, pero también está el espíritu absoluto, que son las principales manifestaciones. O sea, todo es espíritu, maestro. Todo. Por eso Hegel es un idealista extremo. Culturales. Por ejemplo, ¿cuáles son? El arte, la religión y principalmente la filosofía, que es el máximo producto del espíritu. Hegel dice, todo es espíritu, todo, absolutamente todo, es racional. No hay nada azaroso. Solamente una aclaración, cuando Hegel, a ver, si que estás entendiendo, cuando Hegel dice que todas las cosas son racionales, ¿está diciendo que todas las cosas piensan, tienen inteligencia? ¿Eso ha dicho Hegel? No, profesor. Eso sería algo ridículo. No está diciendo esa barbaridad. No está diciendo que las cosas piensan, tienen inteligencia. Lo que están diciendo es que todas las cosas tienen una lógica, un porqué, una razón de ser, si quieres. ¿Ya? ¿Listo o no? Claro. Igual, cuando Hegel dice que todo es espíritu, él está diciendo que las cosas no existen. No. Nunca ha dicho esta barbaridad. Lo que ha dicho es, las cosas existen, hay que estar loco para... Esto es cemento, eso si te cae en la cabeza te mata. Yo no estoy loco para decir que esto no te mata. Esto si te cae en la cabeza te mata, la pared. Pero esa pared que tú le llamas cemento, ok, es cemento, yo no digo que no es cemento, claro que es cemento, con cemento y ladrillo, pero esta pared que dice que es materia es espíritu. El espíritu se concretiza, se materializa en la pared. Muy bien, entonces, con esto, ¿alguna pregunta que quieras hacer? Hemos hablado muchísimo hoy día. ¿Ya? ¿Todo claro? ¿Todo claro? ¿Todo claro? Vamos a, primero lo primero, ¿ya? Vamos a apuntar algunas cosas que te quiero preguntar para que quede claro para ti. ¿Ya? Dice nuestra amiga. Claro, todo se hace. Muy bien. Sí, muy bien, Carlos. Ahora, valgan verdades, parece que Hegel estuviera de cabeza, ¿no? ¿O no es cierto? Parece que Hegel estuviera de cabeza. O sea, usted está diciendo, propio, que todo ese espíritu parece de cabeza. Tú pones, mira. 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 Por eso Marx dice, ¿sabes quién decía esto? Que Hegel está de cabeza, el mismo Marx. Marx decía eso. Hegel está de cabeza. Mira. Porque él piensa de que lo primero es el espíritu y después la materia. Entonces yo, dice Marx, lo voy a poner al revés. Voy a decir que primero es la materia y luego el espíritu. Claro. Buena, ¿no? Hegel está de cabeza. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Bueno, este dibujito está bacán, ¿no? Marx, Hegel está de cabeza. De cabeza. Entonces yo voy a ponerlo de pie a Hegel. Claro. Buena, ¿no? Interesante. Parece que está de cabeza, en realidad, ¿no? Uno puede decir cosas chiflocos. ¿Cómo decir que todo es espíritu? Todo es espíritu, dice Hegel. Todo. Y la materia es producto del espíritu. Entonces parece que estuviera de cabeza, pues, efectivamente. Claro. Bien. Vamos a preguntar y espero que tú me respondas, ¿ya? La primera pregunta. ¿Hegel de qué país es? ¿De Francia, de Polonia, de China o de Alemania? Alemania. Hegel es alemán. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Hegel es materialista o Hegel es idealista? Idealista. Idealista. Hegel es idealista. Muy bien. Apunta, ¿ya? Apunta las fijas, ¿ah? Hegel es alemán, Hegel es idealista. Hegel dice de que todo es espíritu. El espíritu, Hegel le pone un nombre bien curioso. Mira lo que estoy subrayando y lo que voy a cambiar de color. ¿Cómo le llama Hegel al espíritu? Lo estoy poniendo con amarillo. Idea absoluta. Absoluta. Al espíritu, Hegel le llama idea absoluta. ¿Ya? Al espíritu, Hegel le llama idea absoluta. ¿Listo? Ya, idea absoluta. Hegel considera de que todo lo racional es real. Por tanto, Hegel enfatiza muchísimo ¿qué? ¿A la fe o enfatiza mucho a la razón? La razón. A la razón. Claro, a la razón. Muy bien.
¿Cómo se llama esa concepción del mundo que dice que todo está en permanente cambio, que una cosa nos lleva a la otra? Dialéctica. Dialéctica. Muy bien. La concepción del mundo que poseyó Hegel se llamó dialéctica. Ajá, muy bien. Ya están las fijas, ¿ah? 20, ¿ah? Creo 20. ¿Ah? Dime la clave la 1. La cebra. La C. Permanente cambio, ¿no? Todo está cambiando. Claro, muy bien. A ver, eso te lo pregunté. Al decir que todo está progresando, ¿Hegel es un opositor de las ideas modernas o es un defensor? Defensor. Defensor. Defensor, claro, defensor. Ujú. Para Hegel, los estados tienen como misión ¿qué? A ver, 3, Resguardar la libertad del hombre. resguardar la libertad. Claro, resguardar la libertad. Muy bien. Dime la clave la 4. Como proceso racional y necesario, el desarrollo de la historia no está sujeto a ¿qué? La B. Los caprichos Los individuales. caprichos Sí, individuales. A diferencia de Kant, que sostenía que solamente se conoce el fenómeno, ¿no? Hegel, a diferencia de Kant, Hegel sostuvo que La A. La se puede conocer todo. Conocer de modo completo. Claro. El pensar es el sujeto es igual al objeto. El sujeto es igual al objeto. Entonces, cuando se habla del ser, está hablando del estudio del ser. ¿Cómo se llama la rama de la filosofía que estudia el ser? Ontología. Ontología. Claro. ontología. ¿Cómo se llama esa concepción del mundo que dice que todo está unido, que para conocer a una persona hay que conocer su pasado? ¿Cómo se llama esa concepción del mundo? A ver. Dialéctica. Dialéctica. Claro, muy bien. 8. Para Julián nada es por azar. Todo tiene una lógica. ¿Cómo se llama eso? Todo tiene una lógica, un porqué, una razón de ser. Se llama panlogismo. Panlogismo. Claro, excelente. Muy bien. Aquí van a estudiar mucho, ¿ah? Panlogismo. El gusto de Álvaro hace los programas de red y juvenil. En prejuicios de sus estudios, refleja lo que este joven frecuentemente afirma. Tengo libertad de elegir lo que quiera. Y el Estado protege ello que para eso sirve. Dime la clave, maestras. Vamos. ¿Cuál es la clave de la pregunta? Vamos, está fácil. Tengo D. libertad de elegir lo que quiera. La D, profe. El Estado protege. Claro. Dedo. Muy bien, muy bien. El pensamiento panlogista de Hegel sostiene que todo lo racional es real y todo lo real es racional. A ver, el panlogismo, a ver, 10. La A. Poseedor de una causa y una finalidad lógicamente coherentes. Claro, muy bien. Hegel considera que una etapa del desarrollo de idea absoluta o razón. ¿Te acuerdas? La tesis, antes de decir que era, es su negación. Tú eres adolescente, has superado tu niñez y te has desarrollado, ¿no? Pero ya no eres adolescente, ya no eres niño, eres adolescente. ¿Cuál es la clave de la pregunta 11? La A. ¿Rechazo? ¿Qué rechazo, maestrazo? la, ¿He dicho profe. rechazo? Avión. Avión. A ver, profesor, dime, la clave de la 12 es, todo lo real es racional y todo lo racional es real. ¿Es la A de avión o la B de beso? Solamente hay dos claves. La. Claro. Un compañero me preguntó, estaba preguntando, lo que pasa es que el maestro lo puso para mí. Entonces, la idea era que tú lo para todos, maestro. Me preguntaste sobre si la razón en Descartes es igual a la de Hegel. No, maestro. Justamente esta pregunta, pues. Descartes creía que solamente el hombre es racional. Solamente el hombre y nada más que el hombre. El humano es racional. Y gracias a esa razón que tiene el hombre crea moral, crea conocimientos. Ya, ese es Descartes. En cambio, Hegel no solamente dice que el hombre es racional. Para Hegel todo es racional. Las montañas, el mar, el sol, Plutón, Marte, Venus, Júpiter, el celular, la computadora, todo es racional. Entonces, como que Hegel extiende la tesis de la modernidad del hombre racional al mundo entero. ¿Ya? Ese respondiendo a la pregunta de un maestro que me hizo sobre si la razón de Descartes es igual que la de Hegel. ¿No es cierto? Alguien me preguntó eso. La clave de la 12 es avión. ¿Sí? Sería bueno que alguien diga yo pregunté. ¿Cuál es la clave de la 13? ¿Parejitas? La D. La Muy D, bien, profe. Luis Raúl. Sí, la D. Dado. La D, ¿no? A ver. 1, D. 2, casa. 3, A,
4 besos. Claro. Dime la clave. A ver, ¿la 1 es verdadero o falso? Verdadero. 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 La 2 también es verdadero. También. La obra de... También lo escribí ese día. Te lo dije. 1 y 2, ¿no? 14 sabe. Ahora, la 15 hay que tener cuidado, ¿ya? Vamos a ver clave por clave, ¿de acuerdo? Clave por clave. La cuestión es la honestidad. La honestidad es importante. ¿La 1 es verdadero o falso? Verdadero. La 1 es Verdadero. 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 La 1 es verdadero. ¿Cierto o no? Claro, acá vamos a poner la clave. La 1 es, profesor, verdadero. Ya. La 2, Falso. 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 claro. Falso. La Falso. 2 es contra falsete. ¿Cómo va a ser materialista? La 1 es verdadero, la 2 es falso. La 3, Falso. Falso. falso, pues. Acá, Falso, ¿cuándo vamos a hablar falso. de los sentidos? O sea, quieres forzar todo, ¿no? ¿Qué habla de los sentidos? Falso. La 4, Verdadero. Profesor. Falso. Falso. falso, hijito. ¿Quién distingue entre fenómeno y cosa en sí? ¿Quién distingue Kant. entre fenómeno y cosa en sí? Kant, profe. Kant, maestro. Kant es el que hace eso. Ya, entonces la clave es esto. La clave es la E. Vamos a ver, ¿verdad? Verdadero, 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 falso, falso, falso. Ya esa sería la clave de esto, ¿ya? Ahí está la clave. ¿Listo? Verdadero, falso, falso, falso. Muy bien. ¿Todo claro entonces? ¿Hasta aquí está bien? ¿Todo claro? Sí, profesor. Sí, Todo claro, profe. Ahora profe. sí la voy a entregar a la señorita tutora. Eso, de hecho. Bien, vamos con el quizzes. A ver, todos, el quizzes 20, ¿ah? Nació en la localidad alemana. Si nació en la localidad alemana, es francés y es griego. Es alemán, hijo. Siguiente, por favor. Al sostener que el principio es la idea, ¿no te parece idea idealista? ¿No? Idea materialista, idea es idealista. Te lo hemos dicho, está en la pizarra. Idealismo de Hegel. Idealismo, idea absoluta, hijo. Idealismo, idea absoluta, gran maestro. ¿Ya? Siguiente, por favor. Ah, ya está. Listo. Si es idealismo, no te parece, ¿no? ¿Te parece? Ideal absoluta. ¿Ya? Bien. Ya está. Listo. Gracias, Ethel. Gracias. Gracias.